El proceso de preparación del deportista está basado fundamentalmente en la interpretación y la aplicación de los principios y los métodos del entrenamiento. En estos principios, en estos métodos del entrenamiento, la caracterización profunda que realice el metodólogo conjuntamente con el entrenador le va a garantizar estar pendiente, estar sistemáticamente en interacción dentro del proceso de preparación. Y la herramienta didáctica que organiza este proceso de preparación lo constituye fundamentalmente el macrociclo de entrenamiento, el plan gráfico, junto con las actividades que genera la concentración de las tareas, funciones, objetivos, etcétera, en la elaboración del plan escrito. Todo esto es una responsabilidad del entrenador. ¿Qué pasa? Que el metodólogo deportivo tiene la función de asesorar directamente en la elaboración de estos planes de entrenamiento para que se realicen con calidad y cumplan los objetivos que el entrenador tiene programado. Esta planificación que genera todo este macrociclo también tiene que estar supervisado por el metodólogo deportivo, garantizando la correcta organización de todos los contenidos y componentes del proceso para que se elabore herramientas didácticas de una forma muy eficiente. Orientar, por supuesto, todas las tareas, todos los contenidos, todos los objetivos hacia una orientación, que garantice el éxito competitivo. O sea, que organizar y dirigir el entrenamiento deportivo o todo el contenido del entrenamiento deportivo, o si los entendemos de alguna manera, las direcciones del entrenamiento deportivo, organizarlas, planificarlas, direccionarlas, a que estas direcciones del entrenamiento cumplan con los objetivos que están programados para la competencia. Todo eso lo va a hacer el metodólogo deportivo dentro del proceso de preparación del deportista y todo en la línea del cumplimiento de los objetivos que se programen inicialmente en el macrociclo de entrenamiento, con la evaluación periódica, el control sistemático, los diagnósticos iniciales que se tienen que hacer desde el punto de vista médico, físico, técnico, táctico, todos los componentes de la preparación. La supervisión constante para que se cumpla y la retroalimentación, no solo de la información que genera el propio proceso de entrenamiento a través de este macrociclo, sino de la información que se obtengan a través de los controles y evaluaciones que realizan los integrantes de los equipos multidisciplinarios. Todo ese proceso sistémico y sistemático tan complejo es una responsabilidad directa del metodólogo. ¿Qué va a cuidar durante este proceso? Los índices de rendimiento. Esa es la esencia fundamental del metodólogo deportivo. Cuidar que estos índices de rendimiento obtengan unos niveles óptimos. Y muy probablemente, si esos índices de rendimiento en cada uno de los deportes de combate, pues tendrá que el entrenador caracterizar junto con el metodólogo cuáles serían estos índices de rendimiento y cuáles serían las tareas propias para desarrollar cada uno de ellos. Si estos índices de rendimiento, si el atleta quiere un rendimiento óptimo durante el entrenamiento y se garantiza todas las condiciones propias, favorables a través de los componentes psicológicos, bioquímicos, etcétera, todo lo que aporta a la preparación del deportista, muy probablemente los resultados se obtengan. Entonces, defino en esta diapositiva que el rendimiento es responsabilidad directa del metodólogo, por supuesto, junto con el entrenador. Y el resultado del deportista sí es una responsabilidad del deportista en sí y de su entrenador que lo guía para obtener ese resultado. Y lo digo muy claramente, cuando un deportista gana, obtiene el resultado de una medalla, tiene muchas personas se cuelgan de ese resultado, es una realidad. Pero cuando un deportista pierde, es culpa o del entrenador o del atleta. No es culpa de más nadie si pierde. Pero si gana, sí es mérito de muchos. Y realmente los que conocemos del proceso de preparación del deportista, estamos conscientes
que el metodólogo es una figura clave porque participa en gran medida durante casi toda la temporalidad del proceso de preparación. No está todo el tiempo como sí lo está el entrenador. Pero bueno, ya eso es un tema disperso de la plática. La elaboración de documentos técnicos. Los documentos técnicos del metodólogo deportivo son variados. Son muchos porque dependen de la exigencia de las autoridades directivas lo que quiere concentrar como información. Pero hay 3 documentos rectores técnicos metodológicos que se convierte en la herramienta fundamental de trabajo del metodólogo deportivo, que es la reserva deportiva del entorno donde labora, la proyección deportiva, resultado de esa reserva, y el potencial deportivo, resultado de esa proyección deportiva. ¿Qué es la reserva deportiva? La reserva deportiva es todo el listado, toda la información de deportistas. Y cuando digo toda la información, es la información técnica deportiva. ¿Cuáles son los listados que tiene que tener un metodólogo de deportes de combate? Pues todos los deportes de combate, las categorías, las divisiones de peso, las edades dentro de la categoría, si es primero, segundo, tercer año de la categoría, definir las categorías de iniciación que no están dentro de los procesos oficiales de competencias, tanto estatales como nacionales e internacionales. Toda esa información técnica deportiva que genera el listado de deportistas. Muy probablemente, si estamos en un centro estatal o nacional, pues tengamos que tener la relación de los grados académicos, etcétera, para proyectar esa matrícula. Los entrenadores, esa fuerza técnica que desarrollan los procesos, las escuelas de iniciación deportiva y de alto rendimiento, los grupos multidisciplinarios, el equipamiento, el material deportivo, las instalaciones deportivas, las unidades deportivas, toda la infraestructura, tanto de recursos de deportistas, de fuerza técnica, de recursos materiales, de infraestructura deportiva, todo eso es la reserva deportiva y eso tiene un entorno inicial y proyectar eso a metas superiores y desarrollarlo, eso lo vamos a ver en el eje de proyección estratégica del metodólogo, pero parte de la concentración, dominio y control de esta información. La reserva nos da la seguridad de poder tener la información acerca de los deportistas y entrenadores que integran las selecciones representativas, esas selecciones que van a representar el municipio, la localidad, el estado, la provincia, el país en competencias oficiales. Y de ese listado reducido que sale, repito, de la reserva, por supuesto, si la reserva es amplia, pues tendrá más opciones de que la proyección deportiva tenga mayor calidad. Y de ahí salen los programas de apoyo a la preparación del deportista. Todo va dirigido a fortalecer los procesos de preparación para las selecciones representativas. Pero de esas selecciones representativas todavía sale un grupo más reducido de deportistas y entrenadores que dentro de esas selecciones se identifican directamente con los posibles resultados durante la participación en eventos programados. Ese es el potencial deportivo, es el grupo pequeño que está identificado directamente con el resultado inmediato. Entonces, la labor del metodólogo en esta área es lograr tener una reserva deportiva amplia, de calidad, la selección de los talentos que comienzan ahí para garantizar una proyección deportiva competitiva que le permita tener una amplia representación dentro del potencial deportivo, que son los que generan el resultado en las competencias deportivas. Y a partir de ahí se establecen los programas de apoyo a la preparación del deportista, los programas de becas están dirigidos al potencial deportivo e incluso los acuerdos que se tomen con la iniciativa privada para los programas de patrocinio. Las actividades metodológicas y de interacción del grupo multidisciplinario. Vamos a ver 2 temas. La capacitación, el metodólogo tiene esa función directa durante todo su asesoramiento y a través de actividades, que la primera es la elaboración del programa de entrenamiento.
ya lo habíamos platicado, el metodólogo participa directamente en la elaboración de este programa de entrenamiento junto con el entrenador, evaluando, haciendo el diagnóstico inicial de los deportistas, de su rendimiento, seleccionando esos indicadores de rendimiento para elaborar esa herramienta didáctica que le garantiza la calidad del proceso hacia el éxito competitivo. Las visitas a unidades de entrenamiento, esas visitas que si bien no son todos los días, sí tienen que ser de una manera sistemática, garantizando ese control a través de la supervisión directa en las sesiones de entrenamiento. La evaluación del cumplimiento de los objetivos, en conjunto con los entrenadores, las reuniones técnicas con entrenadores por deporte, para evaluar de una manera más amplia y objetiva estos resultados pudieran realizarse con todos los entrenadores del mismo deporte, aunque sabemos que no necesariamente de la misma categoría competitiva. Y los talleres metodológicos por grupos deportivos, los métodos de entrenamiento, los principios, las funciones metodológicas de los entrenadores en el grupo de los deportes de combate son afines, aunque sean deportes diferentes, pero los métodos de entrenamiento se pueden ocupar entre uno u otro deporte afín, porque el objetivo es elevar el rendimiento táctico. Es importante que definamos que la responsabilidad directa del resultado lo determina la calidad de los indicadores de rendimiento táctico. Y eso es afín en todos los deportes de combate. La dinámica de intervención e interpretación de resultados en el grupo multidisciplinario. El metodólogo deportivo no dirige a los demás integrantes del grupo multidisciplinario. Esto es importante. O sea, él no es el jefe del biomecánico, del médico, del fisiatra, del psicólogo, del nutriólogo. El metodólogo no es el jefe de ese grupo multidisciplinario, pero es capaz de establecer una coordinación de intervención de todos los especialistas. Por una razón, porque él ya participó en la elaboración del programa de entrenamiento. Él participó junto con el entrenador en la elaboración de esa herramienta didáctica que es el macrociclo de entrenamiento. Él conoce cuándo son los acentos fundamentales de cada dirección de la carga en cada etapa del macro y sabe cuándo se necesita aplicar sesiones más fuertes de recuperación, tanto psicológica como en el área de fisioterapeuta, todos los componentes. Él conoce cuándo se requieren los análisis bioquímicos, cuándo se requiere la intervención de un fisiólogo, y es por eso que él es capaz de coordinar esa intervención y que el psicólogo o que el nutriólogo o que el fisiatra propiamente o que el médico con la mayor disposición intervenga en procesos o en etapas de ese proceso donde no es tan notable su intervención, sino en otra etapa. Y ese vínculo, esa relación la tiene el metodólogo porque conoce el programa. La interpretación de los datos, de las evaluaciones y las modificaciones que generan dentro del proceso de preparación. Integra toda la información y es capaz de, junto con el entrenador y el especialista, interpretar esa información para ofrecer las recomendaciones de modificación y ajuste a ese plan de entrenamiento.